Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Estamos partiendo nueva entrevista acá en Soy TV, Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y los voy a estar acompañando, por supuesto, en esta conversación de un tema que en los últimos días ha ido tomando fuerza, tanto que el mismo ministro de Hacienda se ha referido a esta iniciativa que ha surgido en el Congreso respecto de una posible eliminación de la unidad de fomento, de la famosa UEF. ¿Qué implicancias tendría? El mismo Mario Marcel dijo que esto tendría unos efectos bastante catastróficos, por ejemplo, en temas como lo inmobiliario, el tema de los créditos hipotecarios, y para conversar acerca de cuál es la viabilidad de esta iniciativa, cuáles podrían ser los beneficios o quizás también algunas situaciones no tan positivas, es que estamos con Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM, quien ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bienvenido. Hola Ángela, muchas gracias por la invitación. No, a ti por acompañarnos sobre todo en este tema que, como yo decía, en los últimos días ha ido tomando fuerza. En realidad no en los últimos días, siempre ha habido una pequeña intención de hacerle algún tipo de cambio, eliminación a la UEF, que para muchos es una pequeña piedrita en el zapato, o quizás no tan pequeña. Bueno, sí, efectivamente, cada cierto tiempo aparecen este tipo de propuestas, ¿verdad? De eliminar la UEF, que efectivamente en la vida cotidiana a uno lo complica mucho, porque quienes tienen dividendo tienen que subir el dividendo, quienes tienen arriendo le sube el arriendo, planes de salud. Yo creo que el más grave problema hoy día es que se está aplicando para demasiadas cosas. Yo creo que nace como un instrumento que tiene una buena utilización y efectivamente, tal como tú mencionabas, lo que señala el ministro Marcel, se refiere fundamentalmente a los créditos hipotecarios, que es donde yo creo que está el máximo beneficio que obtenemos a partir de la generación de la UEF. Este beneficio se explica fundamentalmente por una cuestión de riesgo, ¿no? En general, los bancos cuando prestan dinero lo prestan a cambio de un riesgo, y ese riesgo tiene distintas composiciones. Está el riesgo específico de la operación, el riesgo de que la probabilidad de que la persona no pague la deuda, pero además hay un riesgo que tiene que ver con este riesgo inflacionario. Hoy día ese riesgo no existe porque a partir de la UEF la inflación está implícita dentro de la operación, por eso que se dice UEF más 4%, y eso implica que nosotros en Chile pagamos tasas de créditos hipotecarios fundamentalmente bastante bajas. Eh, como te mencionaba recién, de hecho estamos hablando de que estamos en tasas altas durante el último año porque tenemos promedio de 4,5% tasas de interés, ¿no? Pero claro, si vamos a la región, a Latinoamérica, podemos encontrar tasas del 15%, del 12%. ¿Y por qué? Porque está la tasa que cobra el banco de este riesgo, de decir, por prestarnos la plata, pero además se asume este riesgo extra que tiene que ver con este riesgo inflacionario. Y evidentemente, cuando no existe certeza, el banco va a cobrar un poco más por eso y tenemos que tener claridad de que son estimaciones. Si yo soy un banco y estimo que la inflación podrá estar entre un 4 y un 4,5%, lo más normal es que me vaya al rango superior, ¿no? Cobre un 4,5 o incluso un 5% y no me vaya al rango inferior, ¿verdad? Entonces, por eso que efectivamente hoy día para nosotros los consumidores solamente leemos la parte esta que nos complica mes a mes, pero efectivamente si nos vamos al análisis ya tuviésemos que comparar estos dos escenarios, pagando tasas del 14% o pagando tasas del 4,5% porque estamos pagando hoy día, es mucho mayor el beneficio que tenemos de utilizar la UEF en ese ámbito fundamental. Rodrigo, ¿qué tan responsable es por parte del legislador? No lo quiero circunscribir ni a un sector, sino que del legislador, cada cierto tiempo, como tú decías, querer meterle mano a estos instrumentos financieros. Y no me refiero solamente a la UEF, ya lo vimos para la época de los fondos de pensiones, que también hace tiempo se hablaba de este tema, de poder hacer quizás usos de dinero. ¿Qué tan sano es para una economía que obviamente, como país pequeño, estamos muy afectos a vaivenes que tienen que ver con lo global, pero que en el fondo es una economía que a diferencia de otros países poco sabemos de quiebras de bancos, de situaciones complejas, es un ecosistema bastante estable. O sea, de partida tenemos un sistema, lo voy a llevar más a lo que lo ven las personas, tenemos transferencias al minuto, cosa que no pasa en otros países. ¿Qué tan bueno es que el legislador justamente quiera echar mano a estos instrumentos que hoy día pareciera que nos dan estabilidad y que como usuario a veces entendemos poco esa situación? Yo creo que es tremendamente dañino porque nos va generando un ambiente de inestabilidad ficticio
donde se empiezan a discutir estas cosas, tal como mencionabas tú, los retiros, el fin de las AFP, el fin de la UEF, demasiado maximalistas, discusiones gigantescas que en realidad generan fundamentalmente temas de inestabilidad y que no aportan absolutamente nada. Tal como tú mencionabas, en Chile tenemos una serie de avances y que yo creo que no somos capaces de reconocer y darnos cuenta, sino hasta que tenemos la posibilidad de salir del país, de vivir fuera. Yo afortunadamente viví fuera por varios años y efectivamente te das cuenta que Chile tiene avances significativos en un montón de cosas. No sé, la clave única, tú puedes hacer una serie de trámites hoy día donde no tienes que ir personalmente. Y hay una serie de avances tecnológicos que nosotros tenemos en Chile que nos parecen súper normales y que efectivamente en el mundo no existen. Entonces, yo creo que efectivamente lo que hace la actividad legislativa en este caso populista, tal como mencionas tú, que no tiene que ver con sectores políticos, está generando un perjuicio importante y de hecho creo que en algún momento nosotros lo hemos conversado. Yo soy bastante crítico precisamente de las personas que están hoy día desarrollando el sistema político en Chile, los políticos en general, ¿no? Que se centran en discusiones que no son tan relevantes, discusiones que muchas veces no nos llevan absolutamente a nada más que a perder el tiempo, y no nos centramos en discusiones específicas que sí van a tener un impacto en el largo plazo en la sociedad, en la distribución de los recursos, en que todos tengan más recursos, en tener mayor educación, mejor educación, pero nos dedicamos a discutir cosas que en realidad muchas veces son bastante poco relevantes, y en eso el sistema político, lamentablemente creo yo que el nivel de discusión es demasiado básica, demasiado elemental y porque creo que las personas que están hoy día en los diferentes estratos de poder son personas que no tienen la capacidad o grandes conocimientos intelectuales o que no tienen sencillamente esta visión de Estado más a largo plazo que sí pudimos observar en Chile después de la vuelta a la democracia, digamos. Rodrigo, y quiero hacer el enlace, hemos tocado, o por lo menos yo te puse en la mesa otro punto que era el tema de las FP. Cuando vino el tema de los retiros, que evidentemente todos nos advirtieron de cuáles, sobre todo los economistas, de cuáles iban a ser los efectos, y después efectivamente los vimos súper cercanos a los ciudadanos, porque cuando ya vamos al supermercado ya no te alcanza con las mismas lucas, lo que quizás hace 5 o 6 años te alcanzaba. Un poco efecto de eso, un poco efecto también de la pandemia. Estamos dando la discusión, tú dijiste algo que me pareció clave. La UEF hoy día quizás se ocupa para demasiadas cosas y no es poco común escuchar eso que, claro, nos cobran en UEF, pero estamos ganando en pesos. Y es como que ahí solamente nos centramos. ¿Dónde debería darse esa discusión? Y lo enlazo con lo de las FP, que después los ciudadanos entendimos que el dinero estaba, que el sistema funcionaba, pero que efectivamente quizás la discusión tenía que ser cómo aumentamos las pensiones. Entonces, ¿dónde tendría que ir la discusión en el caso de la UEF? Yo creo, esta es mi visión, yo creo que tiene que ir más por regular en qué situaciones se puede utilizar, ¿no? Porque tal como te mencionaba, efectivamente en el ámbito del crédito hipotecario es un beneficio para las personas de a pie, finalmente, la persona de a pie que se quiere comprar una casa, va y se compra una casa a un menor costo de si no existiese UEF. Pero claro, si tú me preguntas, por ejemplo, en un colegio, no sé en realidad cuál sería el beneficio de eso, porque específicamente si yo voy a un colegio y tengo que pagar en UEF, resulta que el colegio, además de cobrarme en UEF, todos los años está planteando un nuevo valor de la anualidad. No es que se vaya actualizando solamente por IPC. Entonces, yo creo que va más por ese lado, va más por regular en qué situaciones se podría utilizar y en qué situaciones se podría justificar la utilización de la UEF y que no eliminarla de frentón, porque efectivamente sería un daño importante para un sector que es tremendamente relevante para el país, como el sector precisamente de la construcción, ¿no? Que genera un montón de empleo y que mueve la economía de manera bastante importante. ¿Qué esperas tú? Porque ya estamos en una discusión legislativa en donde este proyecto debería empezar a discutirse en lo particular. Estamos en tiempo de elecciones, por lo tanto es probable que siga avanzando porque, claro, es un caballito de batalla bien interesante, sobre todo para quienes hoy día quieren ser reelectos, para ciertos sectores. ¿Qué te gustaría a ti? Porque en el fondo no sabemos hacia dónde podría ir derivando la discusión. ¿Qué te gustaría a ti que en el fondo pudiese
quizás no de eliminarse, sino que de modificarse y, como dices tú, de hacerle mejoras, porque en el fondo es un instrumento que está y cómo lo mejoramos finalmente para que los ciudadanos nos veamos todos beneficiados. Claro, yo creo que hay varias cosas. Primero que todo, ver que efectivamente pasa de la comisión, pero en la comisión de 13 miembros de la comisión solamente habían 6. Entonces el resto se ausentó. Y es porque efectivamente hay medidas que son bastante impopulares, aparecer en los medios diciendo yo me negué a tal cosa, ¿no? Porque vende mucho más mediáticamente decir eliminemos la UEF. Tengo la impresión que no debiese avanzar tan rápido, porque, insisto, estamos en una cuestión política que tira ya floja. Efectivamente, seguramente la parte de la derecha no va a querer aprobar una situación como esta, pero tampoco van a salir en los medios a decir, no, estamos en contra. Lo más normal es que vayan poniendo trabas, ¿no? Trabas para que esto avance. Ahora, si tuviésemos que llegar, insisto, a una conclusión de esta propuesta política, de política pública, yo creo que tendría que ser por ahí, tendría que ser más por una regulación de en qué situaciones corresponde, en qué situaciones se justifica, en qué situaciones es provechoso para el consumidor, para la gente de a pie, la utilización de la UEF. Insisto, en los créditos hipotecarios está clarísimo. Por ejemplo, ¿en qué otra situación podría darse? Tal vez habría que analizarlo con mayor profundidad, a lo mejor en los seguros de salud. ¿Por qué? Porque los seguros también dentro de su precio implican pólizas de riesgo. El riesgo de que la persona sufra alguna situación que le implique la cobertura, pero además implica un riesgo de financiamiento. Por ahí podría haber algo, ¿no? Pero también se podría actualizar anualmente. No sé, hay que buscar, insisto, diferentes situaciones en las cuales se aplica. En lo particular, yo creo, por ejemplo, que en el ámbito educativo yo no le veo mucha justificación. ¿Por qué? Porque en general los colegios, universidades que efectivamente tienen un gasto importante en infraestructura, pero la mayoría del gasto por ser empresa de servicios normalmente está orientada al pago de las personas que trabajan. Y a las personas que trabajan se les paga un sueldo estable, no hay una variación efectivamente con la inflación. Me refiero respecto de los costos de estas instituciones educacionales, ¿no? Entonces, sus costos no varían respecto de la inflación de manera importante, entonces, ¿por qué nos cobran en UF? Entonces, por eso, insisto, yo creo que ahí debería existir una mayor regulación en ciertos ámbitos donde se aplica. Leía también en los arriendos, claro, ahí es complejo, porque si yo compro una casa y esta casa la tengo que pagar en UF, lo más normal es que yo cobrara el arriendo también en UF. Entonces, insisto, hay que analizar diferentes situaciones y yo creo que debe ir más por ahí esta política pública, más por el lado de una regulación, cuándo y cómo se debe utilizar, que decir no a la UF de frente. Ahí, Rodrigo, estamos conversando con el economista Rodrigo Palma acerca de esta iniciativa que se está discutiendo en el Congreso. Ha ido avanzando, pero también las perspectivas es que quizás ahora se ralentice todo lo que tiene que ver con lo específico justamente de este instrumento. Ahí normalmente uno esperaría que también desde el Congreso se escucharan a los expertos, a un Rodrigo Palma, a otros economistas, que efectivamente esa voz fuera bastante fuerte y decidora al momento de escoger o de tener estas conversaciones, sobre todo porque ya, si está la propuesta de eliminar X cosa, me imagino que también la propuesta del legislador es reemplacémosla por algo que a lo mejor sea un tanto más beneficioso, pero aquí es eliminarla y aparentemente no poner quizás otro instrumento que, no sé, en otra latitud del mundo esté funcionando también. Sí, yo creo que lamentablemente un poco lo que hablábamos recién, estamos hablando de un sistema legislativo de personas, ¿no?, que están actuando, que, insisto, muchos de ellos yo dudo de la preparación académica que tienen, dudo de los asesores que tienen y dudo de su finalidad. Yo creo que la finalidad de ellos fundamentalmente hoy día es ser reelectos y no hay una finalidad, insisto, de Estado, no es que estén buscando el bien común, no es que estén buscando mejorar, están buscando el voto, están buscando popularidad, más seguidores e intentar en la próxima elección ser reelectos o buscar otro cargo. Yo creo que ese es el punto principal. Entonces, ¿qué es lo que utilizan? Lo simple, lo fácil. Estamos hoy día en un mundo donde las redes sociales lamentablemente nos han llevado a que todo es muy superficial, todo muy simple, y creo que nos falta un poco de profundidad, y eso nos lleva a que en el Congreso particularmente también haya esa debilidad,
no tenemos debates profundos, no escuchamos, tal como mencionaba, no se escucha a los expertos, sino que aquí vale un titular, algo que aparezca en redes sociales, algo que me dé muchos likes, y así vamos mejorando. Así en la próxima elección, si yo tengo muchos likes y la gente me conoce, tengo mayor probabilidad de ser reelecto, mayor probabilidad de pasar de ser diputado a ser senador, o de ser alcalde a diputado, y así sucesivamente. Entonces, son personas que creo yo que lo que están buscando, no todos evidentemente, pero creo que en su mayoría y su modalidad de actuar es eso. A mí, yo extraño, soy un antiguo, ¿no? Entonces yo soy extraño esa época donde habían políticos que efectivamente podían discutir de cosas con una profundidad importante, que efectivamente se escuchaban los expertos, que además había dentro del mismo parlamento, había muchos expertos, mucha gente que sabía mucho, que intelectualmente era muy elevado, y que estaban dispuestos muchas veces a ir. Yo pienso X, pero en realidad no me voy a quedar fijo en X, voy a avanzar un poco hacia Y, porque creo que va a ser la mejor solución para el país. Que es un poco lo que nos termina pasando con esta reforma, la reforma de pensiones, ¿no? Donde nadie quedó contento. Y eso me parece que son los mejores escenarios. Cuando se avanza, se toma una decisión y ninguno queda contento, porque no queda contento ni el de acá, ni el de allá, pero sí logramos avanzar algo. Y hoy día, la más grave problemática que yo observo es que nos llevamos discutiendo, nadie se quiere mover de su trinchera y el país no avanza. El país sigue estancado, donde efectivamente tenemos niveles de desempleo cercanos al 9%, que es altísimo y que yo creo que está subestimado, o sea, y que yo estimo que debe ser mucho más alto. Tenemos crisis de seguridad importante, tenemos crecimiento económico bajísimo, y son todos elementos que lo que hacen es perjudicarnos a nosotros desde la perspectiva económica, como consumidores, como seres humanos que tienen que satisfacer una cierta cantidad de necesidades, que queremos estar lo mejor posible. Y eso hoy día creo que la debilidad proviene desde esta discusión tan simplista, donde no queremos avanzar, donde yo me quedo en mi tregua y lo único que busco es atacar al otro, y en realidad no estamos pensando en el bienestar del país. Rodrigo, el tiempo se nos ha pasado, pero rapidísimo, pensando en que quizás es un tema que no todo el mundo domina tan bien. Y quiero terminar con justamente eso. Hoy día el tema de la educación financiera sabemos que necesitamos educarnos justamente como ciudadanos que vamos a tener más información y vamos a estar más empoderados, y cuando veamos estas bajadas de se va a eliminar la UEF, quizás no lo vamos a mirar con tanta alegría, sino que con un tanto de desconfianza. ¿Qué tanto crees tú que ahí le cabe responsabilidad a entidades que son muy importantes como el mismo Banco Central, la Comisión del Mercado Financiero, en ir implementando y haciendo más fácil también que la gente entienda que hoy día eliminar estos instrumentos no va a ser finalmente un apoyo a su bolsillo, o que quizás todo lo contrario, va a venir a ser perjudicial para todo el ecosistema que tiene que ver con los dineros, con las finanzas? ¿Cuánto nos está faltando ahí de poder entregar esta educación y de poder entender a cabalidad, tanto que nos cuesta administrar a veces las finanzas personales, pero cuánto está faltando desde esa perspectiva? Yo creo que falta bastante educación financiera. Ahora, yo creo que también las entidades han hecho esfuerzos. Te lo cuento como profesor. Esto va a ser como una anécdota como profesor. Digo, adelante. Yo intento enseñar algo, en los tiempos que se discutía, ¿no? Educación justamente coincidió, ¿no? Educación de calidad, queremos esto, queremos esto otro. Y yo a mi estudiante le decía, vale, hay que leer esto, pero nadie se lo leía. Entonces se forma como una dicotomía, ¿no? Es como, queremos la televisión, por ejemplo, queremos televisión de calidad, perfecto, pero si tú pones programas culturales, la gente no los ve. Acá pasa más o menos lo mismo. Hay instituciones que efectivamente tienen programas de educación financiera que son súper interesantes, que son súper fáciles de acceder. Los puedes buscar, están en los sitios web del Banco Central, los sitios web de la Comisión del Mercado Financiero, que tienen un lenguaje muy ad hoc, muy fácil de comprender. Pero la verdad es que la cantidad de personas que ingresan a eso son muy bajas. Si tú llamas hoy día en una universidad a una charla a los estudiantes de segundo año para que aprendan a utilizar instrumentos financieros como una cuenta corriente, que en los bancos están aquí siempre ofreciéndola, ninguno va a ir. Entonces, muchas veces no tiene que ver con la oferta de educación y de estos contenidos, tiene que ver más con nosotros como personas, si estamos nosotros llanos a precisamente aprender estas cosas. Y después,
Nos es también mucho más fácil quejarnos de que no sabemos, de que el Estado nos trató mal, el banco nos trató mal, pero también nosotros tenemos una responsabilidad y normalmente esa responsabilidad implica un esfuerzo, un trabajo, y normalmente le rehuimos a ese trabajo. Entonces, efectivamente, insisto, yo creo que falta educación financiera, sí, hay esfuerzos, los hay, y me faltará el esfuerzo de nosotros como consumidores, ir y buscarlos, porque efectivamente, insisto, el Banco Central tiene un programa buenísimo, en la cuestión del mercado financiero también, hay portales súper interesantes, hay programas súper interesantes, pero falta audiencia, falta gente que lo escuche, entonces hay esfuerzos, hay. Rodrigo Palma, economista, conversando con Soy TV, Soy Chile, por supuesto temas interesantísimos, nos paseamos por todos, por el proyecto de eliminación de la UEF y estamos terminando con educación financiera porque el mensaje también es empoderarnos como ciudadanos, no siempre todo tiene que quedarse en la queja o en el a lo mejor no sé, hay responsabilidades compartidas entre quienes legislan, los ciudadanos, la verdad es que si todos vamos remando quizás para un mismo objetivo, podamos ir sacando adelante varias tareas que están pendientes. Rodrigo, quiero agradecerte el tiempo que nos has destinado y venir a explicarnos aquí bien también sencillo y en fácil el tema de por qué tenemos que estar atentos también al avance de esta discusión parlamentaria. Muchas gracias por la invitación, encantado. No, ojalá nos volvamos a encontrar. Ahí teníamos a nuestro invitado Rodrigo Palma, economista, que nos venía a explicar, ya lo dijo el ministro de Hacienda. Hay que ver qué caso, el mismo Rodrigo lo mencionaba en el tema de los créditos hipotecarios, la UEF funciona, ha sido un instrumento valioso, pero quizás en otros casos habría que revisar cómo es su funcionamiento. Y a ustedes empoderarse con la información y cómo lo pueden hacer a través de Soy TV de Soy Chile, porque siempre les traemos a las personas que ustedes tienen que conocer con los temas que tienen que dominar. Todas las informaciones de sus zonas en soychile.cl, somos la red de medios regionales más grande de nuestro país y siempre estamos atentísimos a todo lo que ocurre en sus zonas. Yo me despido y me encuentro con ustedes muy pronto.